Hola, aquí les habla el doctor Matías Castillo Bendaño y en la clase de hoy vamos a ver paro cardiorrespiratorio y soporte vital avanzado. Los resultados de aprendizaje que esperamos para esta clase son, en primer lugar, conocer la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. Esto nos va a ayudar un poco a salirnos de las normas establecidas, digamos, de forma muy cuadrada y poder hacer o integrar una atención de paro cardiorrespiratorio de forma mucho más criteriosa, juiciosa. Los tratamientos específicos para ciertas patologías que componen el paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es la reanimación cardiocerebral? Un concepto importante que se ha dado en el último tiempo con respecto a la reanimación. El manejo post-paro, y vamos a integrar finalmente estos conceptos fisiopatológicos junto con las recomendaciones de la American Heart Association o AHA y el European Resuscitation Council o el Consejo de Resucitación Europeo, que son las dos grandes guías que existen hoy en día para protocolizar, digamos, el manejo del paro cardiorrespiratorio. Bueno, en primer lugar, el paro cardiorrespiratorio es el cese de toda actividad mecánica del corazón, ¿ya? Y esto se puede manifestar de forma eléctrica o no, ¿ya? Y ahí es donde conocemos los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, ¿cierto? Pero en el fondo es un paciente muerto, ¿ya? Eso es el primer concepto, ¿ya? El paro cardiorrespiratorio es el cese de toda actividad, ¿ya? Entonces es la vía común por la cual se muere el ser humano. Por lo tanto, hay que tener claro que esto es un síndrome, no es una patología, no es una causa, sino que es una consecuencia de algo. Y las medidas de soporte vital avanzado que nosotros le ofrecemos al paciente son principalmente para proteger estos dos órganos importantes que son el cerebro y el corazón. El cerebro para permitir que el paciente, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio, pueda volver, tenga esperanza de volver a una vida normal, neurológicamente intacto, y tener un corazón que sea capaz, sea suficiente de bombear la sangre necesaria hacia el resto de los órganos. Por lo tanto, el objetivo principal de la reanimación cardiopulmonar es la sobrevida neurológicamente intacto, ¿ya? Más que la sobrevida no más. ¿Ya? En el paro cardiorrespiratorio, cada minuto que pasa va produciendo una muerte masiva de neuronas y por ende va empeorando el pronóstico neurológico, las funciones cognitivas y funciones elementales del ser humano. Por lo tanto, el tiempo es cerebro. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando en todo momento cuando atendemos un paro cardiorrespiratorio. Un poco de epidemiología, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos ocurrieron aproximadamente 350.000 paros cardiorrespiratorios en el año 2015, ¿ya? Menos del 40% de estos paros recibieron una reanimación cardiopulmonar básica nivel LEGO, ¿ya? Es decir, en el extrahospitalario, de forma presencial. Y si tomamos este 40%, menos del 12% recibió desfibrilación a través de un DEA o desfibrilador eléctrico automático. Por otro lado, en Europa la sobrevida es muy variable. Por ejemplo, en el paro extrahospitalario va en valores de 3 al 12% según país, ¿ya? El de los paros que ocurren fuera del hospital, que son reanimados por gente LEGO y que son rescatados posteriormente por una ambulancia. Y si se fijan, los paros cardiorrespiratorios intrahospitalarios no varía mucho, va desde un 0 a un 18%. Incluso podríamos decir que el espectro es peor, se acerca más a la muerte, ¿ya? En promedio un 8% nomás sobrevive, y estamos hablando de sobrevida, ni siquiera es sobrevida neurológicamente intacto. Y esto puede ser porque en el intrahospitalario los pacientes suelen estar más graves, tienen más riesgo de caer en paro cardiorrespiratorio, a pesar de que el paro es presenciado en la mayoría de las veces. Y en la mayoría de los países, en el caso de Europa, existe todavía un muy mal outcome neurológico en general. Y esto es lo que se aproxima un poco a lo que ocurre en Chile. Incluso podría ser más,
¿ya? Y es muy variable, desde un 33 hasta un 50% de las víctimas de paro cardiorrespiratorio queda en estado vegetativo permanente. Por lo tanto, hay que tener súper clara la película, hay que tener claro cuáles son las acciones que salvan vidas y cerebro, ¿ya? Y estas son la desfibrilación precoz, si el paciente tiene un ritmo desfibrilable, entre más temprano desfibrilo, mejor va a ser su pronóstico neurológico. El manejo de la vía aérea no va a ser prioritario en este caso, ¿ya? No vamos a perder tiempo intubando a un paciente que no requiere ser intubado, y por lo demás hay otras acciones que puedo hacer durante el paro cardiorrespiratorio que me aseguran de manera transitoria una vía aérea hasta que pueda intubarlo, perdiendo menos tiempo para lo que viene ahora, que son las compresiones ininterrumpidas de calidad, ¿ya? Entre menos interrupciones, y si yo voy activamente mejorando la calidad de las compresiones antes, es decir, de forma preventiva, practicando las compresiones, y durante el paro cardiorrespiratorio, también estoy salvando vidas y cerebro. Debo hacer una búsqueda activa y un manejo específico de la causa del paro cardiorrespiratorio. Volvemos a repetir, el paro no es una patología, es un síndrome que puede tener muchas causas, y debo tratar la causa para sacar al paciente del paro. Requiere mucho manejo de equipo, que esto también es bueno ir practicándolo en simulación y en otras actividades. Debo ser capaz de integrar el ultrasonido clínico, esto ya está demostrado que mejora la calidad de la reanimación, y tener algunas ayudas visuales sirve mucho. Por ejemplo, tener el torpedito del algoritmo del manejo del paro, ya sea de la AJA o de la ARC, que son muy similares, tenerlo en el bolsillo o tenerlo en el lugar de trabajo al alcance, para que yo pueda ir cotejando in situ, ¿cierto?, durante una reanimación, las acciones que tengo que hacer, y así no se me queda nada en el tintero, no me olvido de cosas, no tengo que confiar en mi cerebro, en mi mente, para poder reanimar bien a un paciente. En caso del paro cardiorrespiratorio extrahospitalario, esto un poco para que entendamos la importancia de la reanimación cardiocerebral, ¿ya? Se ha propuesto realizar un protocolo de RCP de solo compresiones, ¿ya?, por sus siglas en inglés, COCPR, ¿ya? COCPR. ¿Esto qué quiere decir? Que independiente de si el paciente tiene un paro presenciado o no, es decir, es reanimado de forma LEGO antes de que llegue la ambulancia, en el momento que llegue la ambulancia se asume que ya ha pasado un tiempo desde que el paciente cayó en paro, ¿ya? Se asume que es un paro no presenciado. Y en este estudio del año 2017, lo que le ofrecieron a este grupo de pacientes fue solo compresiones, una cantidad de 200 compresiones, ¿ya? Y un manejo básico de vía aérea con oxigenación pasiva, es decir, sin AMBU, es decir, disminuir lo que más se pueda las interrupciones de las compresiones. Por lo tanto, compresiones continuas, manejo básico de vía aérea con cánula Mayo y ventilación pasiva, es decir, con una máscara de oxígeno al 100%. Y luego de estas 200 compresiones recién instalamos el DEA o ponemos el desfibrilador para analizar ritmo, ¿ya? Y si hay que desfibrilar, desfibrilamos y continuamos con las compresiones en forma continua ininterrumpida, ¿ya? Y seguimos el manejo del paro como corresponde: administrar adrenalina, considerar manejo avanzado de vía aérea, etc. Pero cada vez que hacemos las compresiones son continuas, ininterrumpidas, ¿ya? ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, primero que todo, se vio el objetivo, digamos, de este estudio, y lo que se logró ver es que en el caso de todos los paros extrahospitalarios, ya que es el gráfico de la izquierda, al grupo que se le entregó una RCP estándar, ya, es decir, guiado por las guías AJA o la ARC, las guías europeas, tuvo una sobrevida de 7,8%, una sobrevida neurológicamente intacto, ¿ya? Mientras que los que recibieron RCP de solo compresiones tuvieron una sobrevida neurológicamente intacto de 13,3%. Versus en los ritmos desfibrilables, donde de por sí la sobrevida es mayor, ¿ya? Tuvimos
con el RCP estándar, es decir, primero desfibrilar y después compresiones, una sobrevida de 17,7%, mientras que el grupo que recibió RCP primero, ininterrumpido, hasta 200 compresiones y luego se desfibriló, tuvo una sobrevida mayor, contrario a lo que uno podría pensar, 33,7%. Además, en el caso del paro cardiorrespiratorio no presenciado, o sea, la conclusión a la que se llegó en este estudio es que en el paro cardiorrespiratorio no presenciado, el cese de la actividad cardíaca, aunque sea por fibrilación ventricular, si no recibe masaje por una cantidad de tiempo determinada, que la vamos a ver más adelante, se va produciendo una especie de presión negativa en la caja torácica, ¿ya? Que hace una especie de succión hacia el lado derecho del corazón, lo que se llama el shift arteriovenoso del corazón. Esto hace que se dilate en mayor medida el ventrículo derecho y resulta finalmente en una especie de taponamiento cardíaco, ¿ya? Lo que hace que cuando yo intento desfibrilar a este paciente, que ya lleva tiempo sin masaje, sin compresiones efectivas, en vez de salir a ritmo sinusal con la desfibrilación, tengo más riesgo de caer a una actividad eléctrica sin pulso, o peor, a una sistolía, porque es un corazón que está taponado, ya no tiene espacio para poder latir. En cambio, si yo le ofrezco RCP primero, es decir, compresiones antes de desfibrilar por al menos 2 minutos o 200 compresiones de forma continua, esto va a aliviar este shift, va a devolver la sangre del sistema venoso hacia el arterial, permitiendo mejor perfusión miocárdica, aliviando, descomprimiendo este corazón, lo cual permite que tenga más probabilidad de salida a un ritmo con perfusión, una circulación espontánea después de la primera desfibrilación. Esta es la explicación de por qué le ofrecemos, en este estudio le ofrecemos a los pacientes solo compresiones antes de desfibrilar, a los pacientes con un paro no presenciado o un paro extrahospitalario. Además, el otro motivo por el cual pensamos en realizar compresiones ininterrumpidas sin desfibrilar entre medio y sin ventilar entre medio, es porque como se ve en este gráfico, en el gráfico superior, la letra A, este es una reanimación realizada con 30 compresiones por 2 ventilaciones, ¿ya? Vemos que la presión de perfusión cerebral va aumentando paulatinamente desde que inicio las compresiones hasta más o menos 2 minutos en que llego a un pic, ya llego a un pic de presión de perfusión. Y si yo siguiera haciendo compresiones, puedo mantener esta perfusión de manera constante. Pero al interrumpirlas para administrar ventilaciones o administrar desfibrilaciones o lo que quiera, la perfusión cae súbitamente a cero prácticamente, y al reiniciar las compresiones nuevamente voy subiendo paulatinamente la perfusión hasta llegar a un pic, ¿ya? Y lo mismo pasa si vuelvo a interrumpir las compresiones. Entonces por eso se propone en la letra B realizar compresiones ininterrumpidas por 2 minutos, ¿ya? O hacer en el fondo varios ciclos de 30 compresiones hasta las 200 compresiones, de manera que mantenga esta perfusión cerebral de manera constante, sin interrupciones, hasta que me toque chequear ritmo. Y ahí desfibrilar y durante todo el proceso realizar oxigenación pasiva. Y después más adelante, cuando ya veo que avanza el paro y que el paciente no sale del paro, recién calentarme la cabeza, si es que tengo que intubarlo o hacer alguna otra cosa con la vía aérea para poder mejorar la efectividad de las ventilaciones. Pero siempre minimizando las interrupciones de las compresiones. En el caso del paro cardiorrespiratorio intrahospitalario, la mortalidad no varía mucho, ya que los pacientes, la gran mayoría de los pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio en el hospital están en peor estado preparo que los pacientes extrahospitalarios. El paciente extrahospitalario habitualmente cae en paro cardiorrespiratorio,
principalmente, o sea, la gran mayoría de las veces por una causa coronaria que lo lleva a una muerte súbita, ¿ya? En una menor medida están los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar, les desencadena un paro cardiorrespiratorio de forma súbita. Y después, muy poco porcentaje del resto de los pacientes crónicos, ¿ya? Y habitualmente son pacientes que uno sabe que se van a morir, son pacientes terminales. En cambio, en el hospital son pacientes que están en shock profundo, que están con drogas vasoactivas, que están en ventilación mecánica, con enfermedad grave, y que debido a que no se supo prevenir el paro cardiorrespiratorio o no se vieron los signos de alarma en el paciente, es que estos pacientes caen en paro, y habitualmente caen en paro por ritmos no desfibrilables, ¿ya? Actividad eléctrica sin pulso o asistolía. Por lo tanto, por eso la mortalidad en relación con el paro extrahospitalario no varía mucho. Y si medimos las tasas de sobrevida neurológicamente intacto, también es similar al extrahospitalario. Y es por esta multiplicidad de factores. No tiene que ver mucho tampoco si el paro es presenciado o no. En el paro presenciado, aquí lo más importante es la desfibrilación precoz, ¿ya? Siempre que detectemos una fibrilación ventricular de manera presenciada, lo primero que vamos a hacer es desfibrilar. Y después inicio las compresiones, ¿ya? Incluso hay veces que no va a ser necesario hacer compresiones porque la primera desfibrilación puede ser efectiva y retornar a circulación espontánea de manera inmediata. Pero esto siempre hay que hacerlo sin retrasar las compresiones, ¿ya? Por lo tanto, desde que yo detecto la fibrilación ventricular, si soy capaz de demorarme menos de 10 segundos en prender, cargar y descargar el desfibrilador, lo puedo hacer inmediatamente. Pero si no, si veo que me estoy demorando, hay que traer el carro de paro desde otro sector hacia la cama del paciente, hay que prenderlo, hay que enchufarlo, hay que cargarlo, descargarlo y me voy a demorar más de 10 segundos. Entonces inicio compresiones mientras preparo el desfibrilador, pero apenas esté listo el desfibrilador voy a desfibrilar. Ya ese es el concepto en el paro presenciado, distinto a lo que veíamos recién, en que hablábamos de un paro no presenciado, un paro extrahospitalario donde se asume que es no presenciado, o un paro en donde yo no estoy al lado del paciente y no sé cuánto tiempo lleva en paro. En resumen, entonces, se debe priorizar las compresiones ante todo, ¿ya? Se debe disminuir la cantidad y el tiempo de las interrupciones de las compresiones y debo desfibrilar apenas se identifique un ritmo desfibrilable, ¿ya? Eso como resumen para esta primera parte. Y recuerden que las compresiones torácicas deben cumplir ciertas características, ¿ya? Que eso ustedes lo van a leer en el manual, en el resumen de la AJA y en el manual de las guías europeas, ¿ya? Que está en la bibliografía de estas clases. Existen también métodos objetivos para medir la calidad de la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Es decir, más allá de vigilar que estemos haciendo bien las compresiones, eso puede ser un poco subjetivo, porque no voy a tener una wincha o una regla para medir la profundidad de las compresiones, por ejemplo. No voy a ser capaz de ver que efectivamente la posición de las manos está al nivel del corazón. Entonces, tengo estos recursos como la capnografía, que se puede medir a través del tubo endotraqueal, ¿ya? Solamente a través de un tubo endotraqueal. Y el objetivo es mantener una fracción expirada de CO2 de más de 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Es decir, una presión expirada de CO2 de más de 20 milímetros de mercurio. Con eso me aseguro que tengo una buena calidad de compresiones. Y por otro lado está la línea arterial en caso de los pacientes que están invadidos o que tengo la posibilidad de invadirlos durante el paro cardiorrespiratorio. A través de la línea arterial puedo medir la presión arterial en tiempo real durante las compresiones. Y si logro una presión arterial diastólica de más de 30 a 35 milímetros de mercurio es porque lo estoy haciendo muy bien. Ahora vamos a ver algo que se llama el modelo de 3 fases de la resucitación del paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Este estudio se hizo ya, es viejito ya, se hizo en el año 2002 y trató de revisar varios casos de paro cardiorrespiratorio en donde se vio que el paro cardiorrespiratorio fisiopatológicamente hablando pasa por 3 fases muy definidas y que la reanimación debiera ser apuntada según la fase en la que nos encontremos. Estas fases son, primero, la fase eléctrica. Ya se dice que todo paro cardiorrespiratorio
pasa por una fase eléctrica, ¿ya? Es decir, hay una actividad eléctrica sin pulso o hay un ritmo desfibrilable, una fibrilación ventricular, ¿ya? Y esto puede durar hasta, o generalmente dura hasta 4 minutos, ¿ya? Luego de eso viene una fase circulatoria en donde ya el corazón cesa toda actividad mecánica, es decir, cae en asistolía. Y esto puede durar entre 4 a 10 minutos, ¿ya? Entonces aquí va a ser más importante las compresiones torácicas, la ventilación, el manejo de la vía aérea y la administración de medicamentos. Y pasados los 10 minutos entramos en una fase metabólica, ya en donde ya vemos las repercusiones orgánicas de un estado de mala perfusión general, ya es decir, hay falla multiorgánica, se eleva el lactato, aparece acidosis metabólica, aparece también existe hipovolemia, podemos tener hipoglicemia, alteraciones electrolíticas, etc. Entonces aquí voy a tener que hacer otras acciones si es que primero no considero detener todo esfuerzo de reanimación por la alta probabilidad de mal pronóstico neurológico, ¿ya? Entonces, durante los 4 minutos del paro cardiorrespiratorio, en la fase eléctrica, lo más importante es desfibrilar, ¿ya? Y lo que se propone en el fondo es que si un paciente yo presencio, soy testigo de que cae en paro cardiorrespiratorio por una fibrilación ventricular, lo puedo desfibrilar varias veces incluso hasta que salga del ritmo desfibrilable o caiga en asistolía, ¿ya? Porque durante los 4 minutos, y esto se ha visto en modelos porcinos en donde se les induce un paro cardiorrespiratorio, estos porcinos mantienen una perfusión cerebral adecuada durante 4 minutos mientras el corazón esté fibrilando, ¿ya? Por lo tanto, si lo extrapolamos a los seres humanos, también yo podría mantener a un paciente en fibrilación ventricular sin compresiones durante 4 minutos y ese paciente va a seguir perfundiendo su cerebro. En eso se basa en el fondo este modelo. Y después de los 4 minutos ya la fibrilación ventricular se vuelve tan fina o caen derechamente en asistolía que ya se acaba la perfusión cerebral. Y ahí es donde viene la importancia de las compresiones torácicas. La desfibrilación pasa a segundo plano. Vamos a administrar medicamentos como la adrenalina para tratar de hacer un reset del corazón, un restart. Y vamos a manejar vía aérea para evitar la hipoxia y la hipoxia principalmente del cerebro y los órganos, ¿ya? Entonces, una forma de reanimar en forma integral un paro cardiorrespiratorio es integrando estos conceptos de fisiopatología del paro y no guiándose como receta de cocina de protocolos estandarizados, que al final están diseñados para pacientes que cursan con la causa más probable de paro cardiorrespiratorio en el adulto, que es la enfermedad coronaria. También tenemos que guiarnos según el ritmo de paro cardiorrespiratorio. Ya existen 4 tipos de ritmo, ya que lo podemos separar en 2 grupos: los desfibrilables, que son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los no desfibrilables, como la actividad eléctrica sin pulso y la asistolía. La fibrilación ventricular se caracteriza por un ritmo desorganizado, en donde no logro identificar QRS, ni onda P, ni onda T, nada, totalmente irregular, sin un ritmo definido, ¿ya? Mientras que la taquicardia ventricular sin pulso se caracteriza por una taquiarritmia de QRS ancho, habitualmente que va entre los 250 a 300 por minuto en cuanto a frecuencia, pero que en este caso no produce un latido efectivo cardíaco, ¿ya? Y por lo tanto no hay pulso y no hay perfusión cerebral ni a los tejidos. Cuando detectamos esto en el monitor, tenemos que desfibrilar de forma prioritaria, ¿ya? Sin, por supuesto, retrasar las compresiones torácicas y interrumpiendo mínimamente las compresiones torácicas si es necesario. Con la máxima energía posible, posicionar las paletas y presionarlas sobre el paciente y apretar ambos botones para poder desfibrilar, administrar la descarga. También se puede hacer con parches, ¿ya? Que es una forma segura, digamos, para evitar electrocuciones del personal de administrar las desfibrilaciones.
En el caso de que tengamos una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso refractaria, ya es decir, que no responde a más de 3 desfibrilaciones, vamos a ir pensando en administrar algunos medicamentos, como por ejemplo la amiodarona, la lidocaína, ya que no tienen mucha diferencia en cuanto a la evidencia médica. De hecho, ninguna tiene mucha evidencia médica, que digamos, en cuanto al tratamiento de estas arritmias, pero como les dije al principio, en el paro cardiorrespiratorio el paciente está muerto. Por lo tanto, nada lo puede matar más. ¿Ya? Ese es el concepto que ocupamos en urgencia. Así que uno puede intentar tanto amiodarona o lidocaína como opciones, ¿ya? No las dos juntas. También podemos, como segunda línea, administrar adrenalina. Existe la recomendación de la AJA, que es administrar cada 3 a 5 minutos la adrenalina. La amiodarona y la lidocaína se administra en 2 dosis solamente. Considerar el uso de sulfato de magnesio si es que sospechamos una torsión de las puntas, ya que lo vamos a ver en la clase de arritmias. Intentar una desfibrilación secuencial doble, que es lo que sale en la imagen de la derecha, en donde yo instalo 2 desfibriladores con sus respectivos parches en las posiciones que aparecen ahí, ¿ya? O sea, 2 por delante, una en el esternón y una en la espalda, y tengo que desfibrilar con un desfibrilador y luego con el otro desfibrilador de manera secuencial, casi inmediata, ¿ya? Y para eso necesito 2 operadores ocupando cada desfibrilador de forma secuencial. Y finalmente está la ECMO RCP, que es conectar al paciente a ECMO y continuar haciendo RCP con el paciente conectado a ECMO, ¿ya? Después tenemos los ritmos no desfibrilables, como la asistolía, que es una ausencia de actividad eléctrica, es decir, tenemos esta línea isoeléctrica constante sin actividad eléctrica en el corazón. Y después tenemos la llamada actividad eléctrica sin pulso, que es un ritmo organizado, pero que no tiene pulso detectable al examen físico. En estos casos, el tratamiento es con adrenalina, ¿ya? No va a servir de nada desfibrilar, y buscar activamente las causas reversibles. Acá cobran vital importancia las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio, porque los ritmos no desfibrilables es poco probable que sea por una enfermedad coronaria, ¿ya? Y aquí me va a ayudar de sobremanera el ultrasonido clínico para buscar estas causas. En cuanto a la vía aérea, recuerden que la vía aérea pierde toda prioridad durante el paro cardiorrespiratorio, durante la reanimación, ¿ya? Por lo tanto, voy a manejar la vía aérea siempre y cuando no interrumpa las compresiones de mayor medida, ¿ya? Debo discutir con mi equipo o yo decidir si es que sigo las recomendaciones de la AJA, que es ventilar con ambú o bolsa mascarilla 30×2, ¿cierto? O utilizo los primeros minutos oxigenación pasiva, que es poner una mascarilla con reservorio al paciente al flujo máximo, y así le entra oxígeno de manera pasiva mientras hacemos las compresiones, y eso nos va a permitir hacer compresiones ininterrumpidas de 2 minutos continuos, ¿ya? Considerar vía aérea avanzada ya cuando se nos prolonga el paro. No hay un tiempo definido, pero en general cuando ya tenemos 2, 3 ciclos en que ya tenemos ordenado más o menos, ya descartamos causas reversibles, ya administramos adrenalina o desfibrilación y ya tenemos un poco ordenada la reanimación, tenemos vías venosas presentes y todo, ahí empezamos a considerar si manejamos vía aérea avanzada. Y siempre hay que preferir la máscara laringia versus el tubo endotraqueal, porque es más rápido de instalar, es más fácil también, interrumpe menos las compresiones, ¿ya? Y recuerden que no es la primera prioridad y que no hay que hiperventilar. Hay que evitar la hiperventilación durante el paro cardiorrespiratorio para proteger ese cerebro. Buscar activamente la causa, ¿ya? Para eso existe la mnemotecnia que entrega la AJA, que son las 5H y las 5T, ¿ya? Estas causas debemos, durante el paro cardiorrespiratorio, especialmente en la fibrilación ventricular o en el ritmo desfibrilable refractario, por ejemplo, o en el ritmo no desfibrilable, tenemos que buscarlas casi inmediatamente, empezar a pensar junto con mi equipo si este paciente puede tener alguna causa reversible, ¿ya? Y tratarla, por supuesto. Si detecto o sospecho una causa, debo tratarla, ¿ya? Entonces, para la hipoxemia puedo administrar oxígeno y debo administrar oxígeno durante el paro, ya sea de forma pasiva o ambuceando, o voy a instalar un dispositivo supraglótico o voy a intubar al paciente para descartar la hipoxemia como causa,
En el caso de la hipovolemia puedo administrar cristaloides, ¿ya? De forma empírica, ya que va a ser difícil evaluar el estado de volemia durante el paro cardiorrespiratorio, o si el paciente tuvo grandes pérdidas de sangre, puedo realizar transfusiones masivas durante el paro cardiorrespiratorio. En el caso de sospecha de acidosis metabólica, puedo administrar bicarbonato sódico de forma empírica también. Existen también unas máquinas ISTAT que se llaman, que me permiten evaluar el pH y algunos electrolitos de forma rápida e inmediata ahí al lado de la cama del paciente. Puedo detectar o sospechar a través del electrocardiograma o a través del monitor, qué sé yo, o a través de antecedentes una hipocalemia o hipocalcemia. Ambas se tratan con administración de gluconato calcio. La hipoglicemia, que es algo súper fácil de detectar y que en urgencia debiéramos integrarlo como un signo vital más. Por lo tanto, si llega un paciente en paro cardiorrespiratorio a la urgencia, además de iniciar las compresiones, lo primero que deberíamos hacer es tomar una glicemia capilar o un hemoglucotest que nos va a permitir descartar la hipoglicemia de manera inmediata, una causa muy fácil de tratar de paro cardiorrespiratorio. Y la hipotermia, en cuyo caso vamos a abrigar al paciente y o administrar fluidos calientes por vía venosa. Y las 5T hacen referencia a la trombosis coronaria o TEP, ambas se tratan considerando la trombolisis, tienen sus indicaciones específicas, ¿ya? Así que no se queden con el concepto que toda sospecha de infarto y toda sospecha de TEP, o por lo menos toda sospecha de infarto, porque en el caso de la sospecha clara de TEP hay que trombolizar, pero en el sospecha de infartos todavía está en discusión, ¿ya? Y hay indicaciones específicas. Pero quédense con el concepto de que hay que considerar la trombolisis en estos casos, durante el paro. En caso de neumotórax, y para esto me va a servir el ultrasonido clínico, por ejemplo, si detecto neumotórax, debo descomprimir ese hemitórax para sacar al paciente del paro cardiorrespiratorio. También el ultrasonido me va a servir para detectar taponamiento cardíaco, ya que no necesariamente hacer por causa traumática, y poder realizar una pericardiocentesis evacuadora o una toracotomía abierta, ya que está indicada se usa más en el paro traumático, que lo vamos a ver en una clase aparte. Pero en el caso del paro no traumático, los pacientes en shock profundo refractario causado por un taponamiento cardíaco, se puede considerar la toracotomía abierta también. Y finalmente tenemos los tóxicos, que en el fondo es algunos tóxicos, no todos, pero hay algunos tóxicos que son que tienen ciertos patrones clínicos, tienen ciertas historias, tienen ciertos antecedentes que nosotros podemos detectarlos durante la evaluación del paciente y tratarlos con su antídoto para sacar al paciente del paro. Por ejemplo, los opiáceos, los bloqueadores de canales de sodio como los antidepresivos tricíclicos, los bloqueadores de canal de calcio, los beta bloqueadores, etc. Y con respecto a la actividad eléctrica sin pulso, hoy en día está muy discutida, muy en la polémica la actividad eléctrica sin pulso, debido a que se considera que no es un paro cardiorrespiratorio como tal, ya que la mayoría de las veces, gracias al uso del ultrasonido al lado de la cama del paciente, la mayoría de las veces se ha detectado que cuando hay una actividad eléctrica que no genera pulso carotidio en los pacientes, de todas maneras hay actividad cardíaca, hay actividad motriz cardíaca. En la mayoría de las veces, no todos, ¿ya? Por lo tanto, se considera, muchos autores consideran hoy en día que la actividad eléctrica sin pulso es un estado de shock profundo más que un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, lo que se propone es, si se tiene ultrasonido a la mano, ¿ya? Ecógrafo en el fondo, cuando nos enfrentamos a una actividad eléctrica sin pulso, rápidamente, antes de iniciar las compresiones, miramos el corazón con el eco y determinamos lo que sale abajo, si es PRES o es PREM, ya que por sus siglas en inglés es un corazón quieto o un corazón móvil, ¿ya? Si es un corazón quieto, es un paro cardiorrespiratorio y ahí reanimamos como corresponde, como dicen las guías del paro cardiorrespiratorio. Pero si es un PREM, ¿ya? Es decir, es un corazón móvil, estamos ante un shock profundo, es decir, una pseudo actividad eléctrica sin pulso o una falsa actividad eléctrica sin pulso también se llama, ¿ya? Y en este caso vamos a dar drogas vasoactivas en dosis bolo o dosis de infusión, dosis altas, ¿ya? Y luego de eso vamos a evaluar el electrocardiograma, vamos a tomar un electrocardiograma y vamos a evaluar cómo está el QRS.
Cuando hay actividad mecánica y tenemos un QRS ancho, la gran mayoría de las veces es por una causa metabólica. El QRS ancho quiere decir que hay un problema a nivel cardíaco que está a nivel del nodo aurículo-ventricular hacia abajo, ¿ya? Y hay que pensar en causas metabólicas en este caso, como la hipercalemia, los bloqueadores de canales de sodio. Como les dije, aquí los principales exponentes son los antidepresivos tricíclicos, o hay una falla de bomba por una insuficiencia cardíaca avanzada o por una acidosis severa, ¿ya? Por lo tanto, aquí tengo que pensar en administrar gluconato de calcio y o bicarbonato de sodio. Por el otro lado, si es que hay un QRS angosto, la causa más probable es que sea mecánica, ya que está afectando, que en el fondo no está afectando el sistema excitoconductor. Por lo tanto, el corazón está latiendo, pero hay algo que le impide el flujo normal hacia el resto de los tejidos. Y aquí hay que pensar en neumotórax, en taponamiento cardíaco, un TEP masivo e hiperinsuflación, como el caso del asma y el EPO, que se ha visto que las compresiones torácicas podrían mejorar la crisis asmática o la crisis de EPOC en estos pacientes, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una actividad eléctrica sin pulso, podemos detenernos a pensar si es que tenemos el eco a la mano, podemos detenernos a pensar si es que es realmente un paro o no, y de ahí actuar según lo que vayamos encontrando. Finalmente, si lo hicimos todo bien y el paciente retorna a circulación espontánea, que en inglés se conoce como ROSC, ¿ya? Return of Spontaneous Circulation, vamos a hacer una ABC, ¿ya? En el fondo vamos a asegurar vía aérea, vamos a ofrecer ventilación mecánica a este paciente, es decir, este es momento de intubar al paciente, ¿ya? Ahora más tranquilos, posparo, reanimamos bien al paciente, lo intubamos y lo conectamos a ventilación mecánica con su pseudoanalgesia y todo el tema. Monitorización de signos vitales, vías venosas si es que no logré instalar vías venosas durante el paro, electrocardiograma y exámenes, ¿ya? Vamos a administrar fluidos y o drogas vasoactivas si es que el paciente está en una hipotensión severa. Considerar el manejo específico de temperatura, que hoy en día también está muy cuestionado, pero lo más importante es prevenir la hipotermia, la verdad, ya prevenir la fiebre y cualquier otro tipo de hipertermia. Así que aplicar compresas frías o antipiréticos si es que es necesario para prevenir esto y evitar más daño neurológico. Y finalmente, considerar enviar al paciente a una coronariografía para descartar una causa coronaria del paro cardiorrespiratorio, aunque esto va a depender de los protocolos, de cada protocolo local, ¿ya? En el caso de Antofagasta, habitualmente el paciente post-paro estable ingresa a angioplastía solo si se documenta un supraesnivel ST en el electrocardiograma post-paro, ¿ya? Pero hay que considerar que un gran porcentaje de los pacientes en paro cardiorrespiratorio por infarto agudo del miocardio no hacen supraesnivel ST, ¿ya? Así que esto siempre tiene que ser discutido caso a caso con la unidad coronaria local. Y no se apresure porque el pronóstico neurológico de los pacientes se evalúa recién a las 72 horas post-paro. Debido al estado de hipoxia isquemia que ocurre por el paro cardiorrespiratorio, es imposible evaluar un pronóstico neurológico con un examen neurológico antes de las 72 horas. Hay que esperar que ese cerebro se reperfunda, darle chance a que ojalá retorne del estado de hipoxia isquemia y ahí recién evaluar con electroencefalograma y examen físico y una cosa que se llama test de apnea también, el pronóstico neurológico de estos pacientes. 72 horas después. Y esto también muchas veces no lo enseñan, ¿ya? Pero yo creo que es importante conversarlo, que es tomar la difícil decisión de cesar esfuerzos de RCP. Es decir, cuándo considerar que el RCP no va a ser exitoso y por ende debo declarar muerto a mi paciente, ¿ya? Primero que todo, se deben sumar factores. No se utiliza un solo criterio. Eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Y los factores que voy a evaluar para decidir si la continuación de los esfuerzos de RCP van a ser exitosos o no son una capnografía que me da una presión de CO2 menor de 10 milímetros de mercurio expirado, ¿ya? Después de 20 minutos de reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Esto me indica que ya prácticamente no hay intercambio gaseoso a nivel de la circulación cardiopulmonar, por lo tanto ese paciente ya tiene un muy mal pronóstico.
Más de 30 minutos de RCP sin retorno a circulación espontánea. Siempre hay excepciones, por ejemplo, ritmos desfibrilables refractarios. ¿Ya? Mientras el paciente esté en ritmo desfibrilable, es muy discutible suspender la reanimación porque el paciente tiene actividad cardíaca. El problema es que tenemos que sacarlo de ese estado de fibrilación ventricular. Y ahí viene la discusión con respecto a la desfibrilación secuencial, el uso de medicamentos y el ECMO RCP, que no está disponible en todos los centros, lamentablemente. Cuando haya sistolía al inicio del paro, ya ahí partimos mal, ya partimos con mal pronóstico neurológico al tiro. Ya la sistolía es el ritmo más malo que te puede tocar como paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Así que eso tenemos que considerarlo. Si llevamos, por ejemplo, 10 minutos de reanimación y empezamos a analizar el caso, chuta, pero el paciente llegó a una sistolía, entonces eso más otros factores tengo que pensar en suspender quizás la reanimación. Que se hayan demorado en iniciar el RCP desde que el paciente cayó en paro cardiorrespiratorio. Esto es lo que pasa en Chile muchas veces con los pacientes extrahospitalarios. La mayoría no son reanimados adecuadamente. La edad avanzada, la presencia de múltiples comorbilidades, la ausencia de reflejos troncales, que el paciente esté normotérmico, ya porque la hipotermia, por ejemplo, los pacientes que se ahogan en el mar, que sufren una asfixia por inmersión y llegan en paro cardiorrespiratorio, primero hay que retornarlos a la temperatura normal y esto nos prolonga la reanimación, ¿ya? Entonces el paciente tiene que estar normotérmico para declarar el fallecimiento. Y también considerar las directrices anticipadas, ¿ya? Siempre hay que tomarse un tiempo durante la reanimación de hablar con los familiares y preguntarles directamente si es que el paciente tiene alguna directriz anticipada, es decir, desde antes ya tenía decidido si quería ser reanimado o no, si quería estar intubado o no, etc. ¿Ya? Eso hay que considerarlo también para decidir el cese de la reanimación. Ahora vamos a integrar lo que sale en el protocolo de la AJA o de las guías europeas, ¿ya? El algoritmo que ustedes ya debieran conocer y que si no lo tienen que leer en la bibliografía de las clases. Y lo vamos a integrar con este conocimiento que tenemos ahora sobre la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio, el modelo 3 fases y las causas, tomando en cuenta la pseudoactividad eléctrica sin pulso, etc. Entonces, estos son los algoritmos que nosotros conocemos. Ya el de la izquierda es de la AJA y el de la derecha es de las guías europeas, que yo lo encuentro mucho más simplificado que el de la AJA. Que en el fondo tiene bien protocolizado y para todos los pacientes lo mismo, ¿cierto? Porque en el fondo estos consensos se basan en la causa más probable de paro cardiorrespiratorio en el adulto, que es el infarto agudo del miocardio, ¿ya? Y ese es el espectro de pacientes que quieren salvar estos protocolos. Entonces hay que tener claro que esto no es una receta de cocina para todo paciente y uno como médico, como todas las cosas médicas, tiene que integrar el criterio médico, el juicio clínico, ir evaluando caso a caso. Por lo tanto, podemos separar esto en paros presenciados o que llevan menos de 4 minutos de paro cardiorrespiratorio, de reanimación cardiopulmonar, perdón, y los paros cardiorrespiratorios no presenciados, ¿ya? O que llevan más de 4 minutos de reanimación. En el caso de un paro cardiorrespiratorio presenciado o que me trae el SAMU, por ejemplo, con menos de 4 minutos de evolución, aquí la prioridad, según lo que hemos leído, va a ser instalar el desfibrilador o el monitor desfibrilador, perdón, o el DEA, si es que estoy trabajando con DEA, ¿ya? Voy a instalar, además, simultáneamente voy a ir instalando el oxígeno, ya sea por AMBU u oxigenación pasiva, y voy a tomar un hemoglucotest al tiro, ya como lo aprendimos, esto debiera ser inmediato. Si es que esto está demorando mucho, voy a iniciar RCP, ¿ya? Voy a iniciar compresiones torácicas. Cuando esté listo el monitor, apenas esté listo, voy a analizar ritmo y voy a ver si el ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, voy a administrar una descarga y ahí recién inicio los ciclos de RCP de 2 minutos y voy intercalando con el resto de las acciones. Pero si el ritmo no es desfibrilable, aquí voy a iniciar el RCP con ciclos de 2 minutos, administrar adrenalina lo antes posible. Para eso tengo que tener una vía de acceso, ya sea una vía venosa o una vía intraósea. Puedo ocupar el ultrasonido clínico si es que lo tengo a mano para descartar algunas causas reversibles e ir pensando en otras causas reversibles que debo sospechar ya de manera más empírica. Y en el caso de la vía aérea, primero voy a ofrecer oxígeno pasivo, o puedo pensar en ambucear al paciente con intercalando 30 compresiones por 2 ventilaciones y considerar un dispositivo supraglótico como la máscara laringe.
En el caso del paro no presenciado o que lleva más de 4 minutos de reanimación, aquí la prioridad es continuar el RCP o iniciar el RCP por 2 a 5 minutos, que es en el fondo lo que se ha estudiado, que es ¿cómo se llama? El estándar para, según el modelo de 3 fases, ¿ya? Para la fase circulatoria, ¿ya? Ofrecerle RCP por 2 a 5 minutos de forma ininterrumpida. Mientras le realizo las compresiones torácicas, voy a instalar el monitor, voy a administrar oxígeno, voy a tomar hemoglucotés. Y una vez que termine este ciclo de compresiones, recién voy a analizar ritmo, si es desfibrilable o no, y hacer las acciones que tengan que ver según ritmo, ¿ya? Ahora, si el ritmo es desfibrilable y ya llevo 2 desfibrilaciones administradas, tengo que empezar a hacer un manejo de fibrilación ventricular refractaria. Entonces, y esto se aplica también para el caso de el ritmo desfibrilar en contexto de un paro presenciado, en donde ya vimos que podemos considerar solo desfibrilar al paciente sin compresiones durante los primeros 4 minutos. Entonces, si desfibrilo una vez, desfibrilo 2 veces, desfibrilo 3 veces, entonces ahí voy a iniciar el RCP, voy a administrar adrenalina y voy a ir descartando causas reversibles, utilizando el ultrasonido clínico, etc. Y según las recomendaciones, puedo administrar amiodarona o lidocaína o antirrítmicos en general, considerar el uso de sulfato de magnesio si es que sospecho una torsión de las puntas, realizar desfibrilación secuencial o ya ir llamando al equipo de ECMO si es que lo tengo disponible para hacer un ECMO RCP. Y siempre desfibrilando entre ciclos, ¿ya? Haga lo que haga, sigo desfibrilando entre medio de los ciclos siempre y cuando detecte un ritmo desfibrilable. Y el manejo de vía aérea no cambia, sigue siendo segunda prioridad y dándole más importancia a los dispositivos supraglóticos. El concepto en el paro cardiorrespiratorio, como ya les he dicho 2 veces ya en esta presentación, es que el paciente está muerto, ¿ya? Nosotros estamos tratando de resucitarlo, ¿ya? Ese es el concepto. Por lo tanto, acá usted piensa en alguna cosa, lo hace. Se pensó, se hizo. Total, no le va a provocar más daño al paciente, ¿ya? El paciente no se puede morir más. Ese es el concepto que ocupamos en urgencia. Así que sospecha activa de causas de paro e ir tratándola de forma empírica, ¿ya? Si yo creo que puede tener algo, lo trato y lo hago nomás, ¿ya? Y después me caliento la cabeza si estuvo bien, estuvo mal y todo el tema, ¿ya? Pero durante el paro todo vale. Y en tiempos de COVID-19 hay que usar siempre los elementos de protección personal. Hay que tratar de reducir el personal dentro del reanimador para evitar la exposición de los funcionarios. Hay que priorizar el uso de oxigenación pasiva y la intubación precoz, que es lo más seguro desde el punto de vista de la aerosolización de microorganismos, ¿ya? Eso ha sido la clase de paro cardiorrespiratorio y soporte vital avanzado. Cualquier consulta me pueden enviar un correo, ahí sale en pantalla. Y les recuerdo, porfa, que lean la bibliografía, lean el resumen de la AJA, lean el resumen de las guías europeas del paro y el modelo de 3 fases del paro cardiorrespiratorio, que eso es, digamos, el grueso de esta parte teórica. Muchas gracias.